Y vamos a volver al tema de la política. Vamos a hablar de varios temas y vamos a tomar contacto a esta hora con el presidente de la Democracia Cristiana, el diputado Alberto Undurraga. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Un saludo desde La Serena, donde estoy acompañando a nuestros alcaldes en la reunión de alcaldes de la Asociación Chilena, alcalde y alcaldesa de la Asociación Chilena de Municipios. Así que un saludo desde La Serena. Y saludamos a La Serena también. Vamos a hablar de varios temas, pero partimos por uno que toca indirectamente la democracia cristiana, que es esta resolución del séptimo juzgado de garantía de dar prisión concreta y efectiva a Francisco Frey y no esta libertad condicional que era bastante restringida, pero finalmente va a tener que ir a la cárcel. Es hermano del expresidente Frey, el nombre Frey está asociado indefectiblemente a la democracia cristiana. ¿Cómo lo reciben? Es una situación dolorosa no solo para la familia Frey, también para la democracia cristiana, por la historia que hay detrás, pero los fallos en Chile se deben cumplir cuando se comete delito y eso lo determinan los tribunales de justicia. Bueno, hay que cumplir con los dictámenes y claro, no deja de ser doloroso, pero es lo que debe hacerse después del fallo de la Corte de Apelaciones. ¿No ha conversado con el expresidente Frey en el último tiempo luego de esta sentencia desde marzo? No es tema de las conversaciones. Yo creo que es bueno que haya cuerdas separadas entre lo que es la acción política, las distintas propuestas, los acuerdos que Chile necesita en materia de pensiones, en materia de seguridad, en materia de salud. Es distinto a las situaciones personales, por dolorosas sin duda que sean, son distintas, corren por cuerdas separadas y por lo tanto no ha sido motivo de conversación. De hecho, es primera vez que me lo preguntan. Bueno, además hoy día sale esta revocación que seguramente va a ser también noticia para otros medios. Ahora, vamos entonces a la acción política, diputado, porque hay varios temas que están sobre la mesa. Vamos también, el primero que surge es qué va a pasar con el acuerdo administrativo para que la democracia cristiana pueda asumir la presidencia de la Cámara. Esto es en julio, pero ya hay voces que hablan de que se realice un nuevo acuerdo, lo que los dejaría fuera. ¿Cómo están conversando esta situación? Bueno, primero explicarle a la gente por qué son importantes los acuerdos administrativos. Los acuerdos administrativos, que en este caso es un acuerdo administrativo entre los partidos de oficialismo, la democracia cristiana y el partido emergente, son acuerdos que permiten darle gobernabilidad a la Cámara de Diputados. ¿Con qué propósito? Que funcione el proceso legislativo, que las leyes vayan a las comisiones respectivas, se transmiten en cada una de las comisiones, se haga la discusión, vuelva de esa forma después a la sala, se vote la ley en todas las materias. Entonces, el acuerdo administrativo lo que busca es darle gobernabilidad y eficiencia al trabajo que hace la Cámara de Diputados, lo mismo en el Senado. Y en ese marco, entonces, es un acuerdo que incluye a las presidencias, vicepresidencias de la Cámara, pero también de cada una de las comisiones. Como somos tantos los participantes de este acuerdo administrativo, para el caso de las comisiones se ha hecho tradicionalmente un año cada persona preside. Yo presidí, por ejemplo, la Comisión de Trabajo, donde aprobamos en general la reforma de pensiones. Eso ya cambió. Sin embargo, en el caso de las mesas, de la mesa global, ¿no? Son 6 periodos y toca renovarlo ahora en junio. Nosotros esperamos que se cumpla el acuerdo administrativo tal como ha sido cumplido hacia atrás. En esta oportunidad el acuerdo da cuenta de que el periodo que viene le toca, o más bien le corresponde presidir a un diputado de la bancada de la democracia cristiana. Nosotros además hemos hecho nuestra selección interna, hemos seleccionado al diputado Ricardo Cifuentes, que tiene todas las capacidades para ello. Ahora, diputado, la vez pasada le tocaba a la diputada Carol Cariola y fue la democracia cristiana la que objetó y no apoyó ese inicial también acuerdo administrativo. Hoy el Partido Comunista está entre las voces que están negociando un acuerdo distinto, incluso con la idea de hacer una mesa mixta como la hizo el Senado e integrar a diputados de oposición. La vez pasada tuvimos una diferencia respecto
a unas declaraciones que habían hecho algunas personas vinculadas al PC, pero que lo resolvimos dentro del mismo acuerdo administrativo. Finalmente nos pusimos de acuerdo todos quienes éramos parte del acuerdo administrativo cómo resolver aquello, y afectó, por cierto, al Partido Comunista, pero también a la democracia cristiana, que la vez pasada le correspondía en este acuerdo que hubiese un vicepresidente. Pero yo creo que aquí lo de fondo es cómo le damos un mejor gobierno corporativo o un buen gobierno corporativo a la Cámara de Diputados. Y el ejemplo del Senado, que tiene esta mesa mixta donde el presidente es de la UDI y el vicepresidente es de la democracia cristiana, ¿no sería también una buena solución en el tema de la gobernabilidad? Nosotros creemos que uno puede estar abierto a distintas fórmulas, pero esas fórmulas se definen en paquete, ¿no? Porque eso se definió, el primer año se definió ese paquete en el Senado, y nosotros el primer año definimos un cierto acuerdo global para los 4 años. ¿Por qué para los 4 años? Porque más allá de las elecciones que pueden haber en 4 años, no cambia la composición de la Cámara, tampoco cambia la del Senado. Y en ese marco, un diputado como Ricardo Cifuentes, con trayectoria, ha sido subsecretario de Desarrollo Regional, él ha sido intendente de la región de Coquimbo, tiene un rol destacado en la Comisión de Hacienda, donde ha estado en las distintas materias que tienen que ver con recursos. La verdad que no solo, con su nombre, no solo se logra cumplir el acuerdo administrativo, sino que además va a ser muy positivo para la Cámara de Diputados por toda la trayectoria que él tiene. Así que vamos a ver si se cumple entonces este acuerdo y cómo siguen las conversaciones. Ahora, usted hablaba de que no dependía esto tampoco de los resultados electorales, porque tomando la última elección, la democracia cristiana no obtuvo ningún constituyente, ningún consejero, y queda debajo del 5% que se establece en el mismo anteproyecto para la existencia de un partido y para la representación que tenga. Por lo tanto, ¿cómo abordan esa situación? ¿Cómo abordan lo que viene en adelante? Porque fueron en 2 listas separadas. ¿Qué es lo que ustedes proyectan cuando vienen ya también elecciones municipales? Matilde, que respecto a ello, lo primero que tenemos que hacer es estudiar bien por qué la gente votó con tanta mayoría por el Partido Republicano, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer ese análisis, y ese análisis tiene que ser un análisis compartido, ¿no? Un análisis compartido entre todos quienes queramos planificar en conjunto hacia adelante. Nosotros le hemos pedido a varios de los otros partidos que inicien este análisis también, que lo hagamos en conjunto, para poder definir por qué la ciudadanía le dio una mayoría tan amplia al Partido Republicano, cuando la misma ciudadanía hace 2 años le había dado la mayoría a la lista del pueblo, o sea, de extrema izquierda a extrema derecha. Con ello podemos tomar decisiones más de largo plazo, y en esa reflexión estamos. Ahora, en lo inmediato, y aprovechando que estoy aquí en La Serena justamente, y me voy a reunir un rato más con alcaldes y alcaldesas, no solo de la democracia cristiana, sino que de otros partidos, lo que parece razonable es que en aquellos cargos que son unipersonales, en alcaldes y en gobernadores, nos podamos poner de acuerdo para tener candidatura única. ¿Quiénes? Todos los partidos oficialistas, la democracia cristiana y otros que quieran sumarse también. ¿Por qué sucede esto? Esto ha sucedido otras veces también, porque fundamentalmente en las alcaldías no hay segunda vuelta. Entonces, creo que por ahí va parte de las conversaciones más políticas, construir un acuerdo amplio, ya sea por pacto de omisión o ya sea primarias u otro mecanismo, de manera tal de tener candidaturas únicas para las alcaldías y para las gobernaciones. Si logramos eso, vamos a ir solucionando una parte de los problemas, pero por supuesto hay algo que es más de fondo, que tiene que ver con hacer la reflexión de por qué la ciudadanía le dio una mayoría tan amplia al Partido Republicano, y a partir de esa reflexión hacer los cambios, no solo nosotros, sino que otros, y particularmente el gobierno. Exactamente, y en vista a lo que puedan decidir con las bases de la democracia cristiana, ¿pudieran llegar a este acuerdo político electoral que los está invitando el gobierno? Porque en este caso, por ejemplo, su colega, el diputado Aedo, ha sido bastante proclive a que la democracia cristiana se pueda integrar al gobierno. Bueno, escuchar cosas distintas al diputado Aedo, pero más allá de no entrar en
en esa discusión. Yo creo que aquí ¿Por qué tiene esta posición distinta? ¿Qué no le gusta del diputado Edo, de su argumento más bien? No. Lo que pasa es que yo le he escuchado también declaraciones que dice lo contrario, que dice más bien que lo que tenemos que avanzar es en un pacto electoral. Y yo creo que en eso no hay dos palabras en la democracia cristiana. Tenemos que avanzar en un pacto electoral de cara a las municipales y regionales. Respecto a nuestra relación con el gobierno, es otra discusión. Y es una discusión que tenemos que dar pausadamente, definen las bases de la democracia cristiana, por cierto, una discusión que tenemos que dar después de tener un diagnóstico común, porque lo que uno esperaría es que después de un triunfo de la posición más contraria al gobierno, que es el Partido Republicano, el gobierno también hiciera esta reflexión, la incorporara en su quehacer y tuviera cambios particularmente en los temas de seguridad, en los temas de política migratoria, en los temas de crecimiento económico, por decir algunos, ¿no? Pero claro, por eso le decía, si hay un acuerdo legislativo, un acuerdo político, se pudiera llegar entonces a esta integración, ¿no? En lo legislativo, sin duda, en lo legislativo, Matilde, tenemos que... Sí, no, pero yo le pongo como condición, si se establecen estas bases legislativas y estas bases también políticas, ¿se integraría la democracia cristiana? ¿Depende de eso? No depende solo de eso. Mira, si aquí yo no adelantaría escenarios hipotéticos. Yo lo que señalo en esta materia, que lo importante hoy día, la tarea del día, es poder cuanto antes acercarnos a un acuerdo electoral con miras a las próximas municipales y regionales. Primera tarea. Segunda tarea, que podamos hacer un diagnóstico compartido y concordar un diagnóstico de por qué se votó masivamente por republicanos en la elección anterior. Y a partir de ello, la línea de acción. Pero esperemos estos pasos antes de poder referirme a hipotéticos escenarios futuros. Ahora, vamos a abordar otro tema, que es el tema de la Constitución, porque está en estos días ya el Comité de Expertos votando el anteproyecto. Ha habido acuerdos importantes, como por ejemplo el Estado Social y Democrático de Derecho, que se votó el día de ayer. Usted me va a decir después si quedó satisfecho con esa redacción o no, pero se vienen para más adelante también esta incertidumbre de lo que va a pasar con los consejeros. La democracia cristiana no tiene consejeros, pero... está también, ustedes están atentos a que se logre una constitución razonable. ¿Cómo ve este anteproyecto que se está votando? ¿Pudiera ser una base, pudiera incluso llegar a convertirse en el texto definitivo? ¿Cómo lo ve usted? Yo lo miro con esperanza de que este acuerdo que se ha logrado a nivel de comisión experta pueda ser un acuerdo que en lo grueso, en lo fundamental, sea refrendado después por los consejeros y consejeras constitucionales. ¿Por qué? Porque claro, uno siempre cede en una y en otra materia, pero de eso se tratan los acuerdos. ¿Qué son las constituciones por definición? Es un gran acuerdo social y político que nos represente a todos y que sean las reglas del juego hacia adelante. Y en esa línea yo quiero valorar el trabajo que han hecho los distintos expertos y expertas, pero particularmente Alejandra Kraus y Paz Anastasiadis, que han sido nuestras expertas, que han estado construyendo acuerdos, que han planteado puntos, que han cedido en otros, pero que finalmente contribuyen a lograr un acuerdo que se está votando en estos momentos para que sea después la base para el trabajo del Consejo Constitucional. Yo creo que en ese sentido miro más bien con esperanza, más allá del articulado, más allá de la cosa específica de una o otra cosa que a uno le pueda gustar o no gustar. Yo creo que ese no es el punto. El punto es que aquí se ha construido un acuerdo, eso es positivo, y yo espero que en lo central el Consejo Constitucional lo tome para poder tener una nueva constitución y cerrar exitosamente este proceso en diciembre de este año. En cuanto a la redacción, y yo le preguntaba por el tema del Estado democrático de derecho, porque al senador Huenchumilla no le satisfizo del todo cómo había quedado redactado, porque dice Chile se organiza en un Estado social y democrático de derechos más que Chile es. ¿Cómo ve usted la redacción? Pero mira, siempre puede haber algo que a uno le guste o no le guste. Yo creo que lo importante es que esto es un acuerdo. Y yo creo que eso tiene valor en sí mismo. Desde el momento que lo acuerdan los distintos, porque había algunos que no querían ni siquiera ponerlo, no más allá que estuvieran las bases.
y por lo tanto yo creo que hay que valorar el trabajo hecho por los distintos expertos y expertas, y vuelvo a decirlo, Paz Anastaciade y Alejandra Kraus en nuestro caso. Muy bien. Diputado Undurraga, finalmente, ¿qué es lo que espera usted del discurso del presidente del próximo 1 de junio? A mí me gustaría que el gobierno hiciera una autocrítica de por qué. No obstante, mantiene su votación más bien dura, el apoyo más bien... tiene tanta gente que votó en contra en la elección de consejero constitucional, y a partir de ello que determine cuáles son los cambios de ruta, y creo yo que el camino principal debe ser construir acuerdos. Nosotros necesitamos acuerdos en seguridad, necesitamos acuerdos en pensiones, necesitamos acuerdos en crecimiento económico, pero para ello el gobierno tiene que estar dispuesto a ceder, la derecha por cierto también, pero yo espero que eso sea parte de lo que presente el presidente el próximo discurso el 1 de junio. Bueno, la ministra Jara atendió su llamado porque en los días pasados dijo que ya era tiempo de llegar a acuerdos, sobre todo en materia previsional, que usted había urgido a que se retomara el diálogo. ¿Eso tiene alguna fecha? ¿Usted lo ha conversado con ella? Todavía no tiene fecha. Yo me alegro de esas declaraciones de la ministra, porque hasta ahora el acuerdo de pensiones no tenía plazo. Avanzaba o se trancaba y no tenía plazo. ¿Cuál es mi punto en pensiones? Que cada vez que hay una elección se traba la conversación. ¿Por qué? Porque las posiciones más duras de lado y lado presionan y finalmente no se avanza. La próxima elección es en diciembre, porque hay un plebiscito. Entonces tenemos este pequeño tiempo para lograr acuerdo en pensiones. ¿Sobre la base de solidaridad? Claro, sobre la base de solidaridad. ¿Sobre la base de libre elección? Sí, sobre la base de libre elección. Sobre la base que tenga financiamiento y sea sostenible, también. Pero en ello tenemos que ponernos de acuerdo en los instrumentos. Yo me alegro de las declaraciones de la ministra, recoge lo que planteamos, que todavía hay que apurarlo. Yo espero que la segunda declaración, la segunda decisión sea ponerle plazos, porque los plazos ayudan a que los acuerdos finales se concreten. Muy bien, diputado Undurraga, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile. Reiteramos los saludos ahí a la región de La Serena. Que esté muy bien. Gracias.